Lárgate antes de que te deje en ridículo, viejo. El entrenador de mi mujer flexionó los brazos y comenzó a acercarse a mí, intentando intimidarme. No eres hombre suficiente para ella, dijo. Yo simplemente sonreí con calma. 12 años entrenando en los grupos de operaciones especiales me enseñaron a ser paciente y a esperar el momento adecuado. Para cuando terminé de atarme los zapatos en su abarrotado gimnasio, ya era demasiado tarde para él. Mi nombre es Javier. Tengo 51 años y pasé 12 años en los Boinas Verdes antes de establecerme en la vida civil en Madrid. El chaval que flexionaba sus brazos frente a mí cree que esos músculos lo hacen peligroso. Se llama Adrián y ha estado entrenando a mi mujer, Diana, desde hace 3 meses. Sesiones de entrenamiento personal que se alargan demasiado. Mensajes de texto a horas intempestivas. El tipo de atención que hace que un marido se fije en las cosas. Me quedé en la entrada del gimnasio Forcafit, observándolo acercarse con esa arrogancia que tienen los jóvenes cuando creen que el mundo les pertenece. La multitud de la tarde era densa a nuestro alrededor. Oficinistas quemando el estrés. Universitarios presumiendo unos delante de otros. Todos podían ver cómo se estaba gestando esta confrontación. No eres hombre suficiente para ella, continuó Adrián, su voz resonando en la sala de espera. Quería un público. Quería testigos para ver cómo humillaba al viejo marido que no podía mantener a su mujer satisfecha. No respondí, simplemente me acerqué a un banco y me senté, comenzando a desatarme los zapatos de trabajo. Los cordones de cuero estaban gastados pero eran fiables, como todo lo que prefería en la vida. Adrián me siguió, volviéndose más audaz con cada paso, interpretando mi silencio como debilidad. Diana me lo ha contado todo sobre ti, dijo, posicionándose donde el espejo capturaría su perfil. Cómo te has ablandado, cómo ya no te cuidas. Los socios del gimnasio comenzaban a reunirse. Podía sentir sus ojos, sus móviles probablemente ya grabando. A las redes sociales les encanta este tipo de drama. El hombre mayor siendo puesto en su sitio por el joven entrenador. La historia se escribiría sola. Me quité el zapato derecho y lo dejé con cuidado al lado del banco. Adrián seguía hablando, construyendo su actuación para la multitud. Tenía una buena definición muscular, probablemente pasaba 2 horas al día manteniendo ese físico. Dieta limpia, suplementación adecuada, todos los marcadores visibles de buena forma física que impresionaban a la gente que no conocía la diferencia entre parecer fuerte y serlo. Última oportunidad, viejo, dijo Adrián, haciendo crujir sus nudillos. Vete, y quizás sea benévolo con Diana cuando pregunte por ti más tarde. Empecé a trabajar en mi zapato izquierdo, tomándome mi tiempo con los cordones. La multitud se estaba impacientando. Querían acción. Querían ver qué pasaba cuando la juventud se encontraba con la edad, cuando el dinero nuevo se encontraba con el viejo orgullo. Lo que no entendían era que ya se habían perdido la parte más importante. En el momento en que Adrián decidió hacer esto público, ya había perdido. Terminé con los cordones y lo miré por primera vez desde que entré. ¿Has terminado de hablar, chaval? Diana y yo nos conocimos hace 15 años, cuando yo estaba en transición de la vida militar. Ella trabajaba como directora de una sucursal bancaria. Todos sonrisas profesionales y trajes de chaqueta impecables. Me atrajo su confianza, la forma en que manejaba a los clientes difíciles con una paciencia que yo envidiaba. Nos casamos después de 2 años, compramos un chalet en Pozuelo de Alarcón y empezamos a hablar de tener hijos, que nunca llegaron. La vida militar me había enseñado a leer situaciones, a darme cuenta de cuando los patrones cambiaban. Los patrones de Diana llevaban meses cambiando, más horas en el gimnasio, ropa nueva que enseñaba más piel, una distancia en su voz cuando hablaba de su día. Lo mencioné una vez, con delicadeza, y ella lo descartó como objetivos de fitness de la mediana edad. Adrián había aparecido en nuestras conversaciones gradualmente. Primero como el nuevo entrenador del gimnasio, luego como Adrián dice que este ejercicio es mejor, y después como mensajes nocturnos que ella afirmaba eran horarios de entrenamiento. Había estado desplegado en suficientes territorios hostiles como para reconocer cuando alguien estaba recopilando información sobre mi posición. Hace 3 semanas, pasé con el coche por el gimnasio durante lo que debería haber sido la hora de la sesión de Diana. Su coche no estaba en el aparcamiento. Cuando le pregunté más tarde, dijo que se había cambiado a los entrenamientos de la mañana,
pero su bolsa de gimnasio todavía estaba en el armario, sin usar, y llegaba a casa oliendo a perfume en lugar de a sudor. Empecé a prestar atención entonces, a prestar atención de verdad, de la misma manera que solía vigilar los patrones de movimiento de los insurgentes en zonas de conflicto. Diana se duchaba inmediatamente al llegar a casa, aunque afirmaba haberse duchado en el gimnasio. Ponía su móvil boca abajo durante la cena, algo que nunca había hecho antes. Pequeñas pistas, pero consistentes. Ayer, los vi juntos en una cafetería en el centro. No en el gimnasio, no en una sesión de entrenamiento. Diana riéndose de algo que Adrián decía, su mano tocando el brazo de él de una manera que las esposas no tocan a sus entrenadores. No me vieron, pero yo vi suficiente. Adrián probablemente pensó que era el primer joven en captar la atención de una mujer mayor. Pensó que su juventud y sus músculos le daban alguna ventaja que yo había perdido. Lo que no entendía era que el entrenamiento en operaciones especiales no se trataba solo de acondicionamiento físico. Se trataba de paciencia, de esperar el momento exacto para aplicar la cantidad exacta de presión. Las señales de advertencia habían estado ahí durante meses, pero las había ignorado, confié donde debería haber verificado, le di a Diana el beneficio de la duda cuando la duda estaba justificada. Eso fue culpa mía. Pero el error de Adrián fue mayor. Lo había hecho personal, lo había hecho público, lo había convertido en una cuestión de respeto. Me levanté del banco, con los zapatos bien atados ahora. Adrián seguía hablando a su público, todavía interpretando el papel del joven semental confiado. No tenía ni idea de que todo lo que acababa de decir y hacer estaba a punto de costarle más de lo que jamás había imaginado. Entonces, ¿qué va a ser, viejo?, preguntó Adrián, cuadrando los hombros. ¿Vas a hacer algo al respecto o te vas a quedar ahí sentado como haces en casa? Ese último comentario me afectó de otra manera. No porque me doliera, sino porque confirmaba lo que sospechaba. Diana había estado hablando de nuestra vida privada, compartiendo detalles que pertenecían a un marido y una mujer, pintándome como el cónyuge negligente que no apreciaba lo que tenía. Terminé de atarme los zapatos y me levanté lentamente, tomándome mi tiempo para estirar la espalda. Adrián interpretó esto como rigidez, la edad alcanzándome. Tenía razón a medias. Tenía 51 años, no 25. Pero lo que no entendía era que esos años me habían enseñado cosas que sus entrenamientos en el gimnasio nunca podrían enseñarle. Adrián, dije, manteniendo mi voz nivelada. Llevas entrenando a mi mujer 3 meses. Él sonrió, pensando que finalmente estaba entrando en su juego. Así es. Y déjame decirte que ha estado muy dedicada a nuestros entrenamientos. La multitud del gimnasio se rió ante la insinuación. Adrián lo aprovechó, flexionando ligeramente para su audiencia. Estaba disfrutando esto, alimentándose de su atención, haciendo de mi humillación parte de la historia de su marca personal. Dedicada, repetí, asintiendo lentamente. Eso es bueno. Diana siempre termina lo que empieza. Algo en mi tono hizo que Adrián dudara, pero lo cubrió con más bravuconería. Quizá deberías tomar notas, abuelo. Aprender lo que se necesita para mantener a una mujer interesada. Miré alrededor del gimnasio, haciendo inventario. 43 personas mirando, la mayoría con los móviles fuera. 2 salidas de emergencia, una detrás de Adrián, una a mi izquierda. Adrián estaba de pie con su peso hacia adelante. Típica postura de boxeador que probablemente había aprendido en vídeos de YouTube. Buena para la galería, no tan buena para el combate real. ¿Sabes lo que aprendí en 12 años en los Boinas Verdes, Adrián?, pregunté, girando los hombros para soltarlos. Paciencia. Como esperar el momento exacto. La sonrisa de Adrián se ensanchó. Boinas Verdes, claro. Y yo soy un Navy SEAL. La multitud se rió de nuevo. Adrián los tenía de su lado. El joven toro listo para poner al viejo en su sitio. Empezó a moverse hacia mí, probablemente planeando agarrarme de la camisa, quizá empujarme un poco para las cámaras. Fue entonces cuando sonreí. No la sonrisa educada que había estado usando desde que entré. Una sonrisa diferente, la que mi unidad solía ver justo antes de que despejáramos un complejo hostil. La que significaba que el tiempo de planificación había terminado. Tienes razón en una cosa, Adrián, dije, adoptando una postura que él no reconocería.
Esto ya ha terminado. Lanzó el primer puñetazo, poniendo todo su músculo de gimnasio detrás, apuntando a mi mandíbula frente a 43 testigos. El pobre chaval no tenía ni idea de lo que acababa de empezar. El derechazo de Adrián vino hacia mí como si lo hubiera estado practicando en el espejo. Todo potencia y nada de técnica. Desplacé mi peso ligeramente hacia la izquierda, dejé que su puño pasara silbando junto a mi oreja por apenas unos centímetros. Su impulso lo llevó hacia adelante, desequilibrado, y le ayudé con un suave toque en el hombro. Tropezó, pasó a mi lado y se estrelló contra el soporte de las pesas, haciendo que discos de 20 kilos cayeran al suelo con estrépito. El sonido resonó en el gimnasio como un trueno. La multitud estalló en una risa de sorpresa. Adrián se levantó a toda prisa, con la cara roja de vergüenza, mirando a su alrededor para ver quién había grabado su humillación en vídeo, que era todo el mundo. Esquiva con suerte, viejo, gruñó. Pero pude oír la incertidumbre colándose en su voz. Aquello no había salido como lo había planeado. ¿Lo fue?, pregunté, todavía de pie en el mismo sitio. Adrián cargó de nuevo, esta vez yendo bajo para un placaje. Un movimiento de fútbol americano que probablemente funcionaba muy bien contra otros colegas de gimnasio que peleaban como si estuvieran en una película. Simplemente, yo no estaba allí cuando llegó. Me hice a un lado en el último segundo, usé su propio impulso para guiarlo de cara contra la máquina de remo. El impacto produjo un sonido sordo y satisfactorio. Adrián rebotó en el asiento acolchado y cayó al suelo con fuerza. Su pelo perfecto ahora estaba despeinado. La confusión reemplazaba a la confianza. «¿Pero qué coño?», jadeó, levantándose sobre manos y rodillas. «Anuncias tus movimientos», dije con calma. «Bajas el hombro derecho antes de lanzar el puñetazo. Te inclinas hacia adelante antes de cargar». Errores básicos. El gimnasio se había quedado en silencio, excepto por el sonido de los móviles grabando. La humillación de Adrián estaba siendo documentada desde todos los ángulos. Su imagen de tipo duro se desmoronaba en tiempo real. Miró a su alrededor desesperadamente, dándose cuenta de que esto no iba como le había prometido a su audiencia. «Quédate quieto y pelea como un hombre», gritó, lanzándose de nuevo. Esta vez, le agarré la muñeca en pleno movimiento, redirigí su energía y lo envié girando contra la máquina de prensa de piernas. La golpeó de lado, y el estruendo reverberó por el suelo. Dos socios más del gimnasio tenían sus móviles fuera, probablemente retransmitiendo en directo. Adrián respiraba con dificultad, el sudor empezaba a notarse a través de su ajustada camiseta de entrenamiento. La sonrisa confiada se había ido, reemplazada por la frustración y un pánico creciente. Esta no era la victoria fácil que esperaba frente al marido de Diana. «¿Cómo estás haciendo esto?», exigió, limpiándose la sangre de un labio partido. 12 años en los Boinas Verdes, le recordé. «¿Pensabas que estaba mintiendo sobre eso?». Los ojos de Adrián se entrecerraron. Empezaba a entender que había calculado mal, pero el orgullo no le permitía retroceder. No delante de esta multitud. No con todo siendo grabado. «No me importa lo que solías ser», escupió. «Ahora solo eres un viejo». Vino hacia mí de nuevo, esta vez con un gancho salvaje que me habría arrancado la cabeza si hubiera conectado. En lugar de eso, me agaché por debajo, dejé que girara sobre sí mismo y le di un ligero empujón hacia la sección de pesas libres. Adrián se estrelló contra un soporte de mancuernas, enviando pesas de 10 y 12 kilos rodando por el suelo. La gente se dispersó para evitar ser golpeada, sus risas se hacían más fuertes con cada fracaso de Adrián. «Quédate en el suelo, chaval», sugerí. «Te estás poniendo en ridículo». Pero Adrián ya estaba más allá de escuchar. Su reputación perfecta como el macho alfa del gimnasio se estaba desintegrando con cada ataque fallido. Tenía que conectar algo, cualquier cosa, para salvar su imagen. Cogió una pesa del suelo, una mancuerna de 7 kilos, y vino hacia mí, balanceándola como una porra. La multitud ahogó un grito. Esto había pasado de vergonzoso a peligroso. Fue entonces cuando dejé de jugar. Agarré la muñeca de Adrián mientras blandía la mancuerna, apliqué presión en un punto nervioso que había aprendido en entrenamiento de combate avanzado. Sus dedos se entumecieron al instante, la pesa cayó al suelo con un golpe seco. «Intento de agresión con un arma», dije en voz baja,
todavía sujetando su muñeca frente a 43 testigos. ¿Estás seguro de que quieres seguir por ese camino? El rostro de Adrián se puso pálido. Intentó zafarse, pero mi agarre era inamovible. 12 años de acondicionamiento militar contra 3 años de entrenamientos de gimnasio. No había color. Suéltame, susurró, la lucha finalmente drenándose de él. Lo solté y di un paso atrás. Adrián acunó su mano entumecida contra su pecho, el miedo reemplazando la arrogancia que había comenzado todo este lío. ¿Quieres saber lo que realmente aprendí en los Boinas Verdes, Adrián? Pregunté lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. A leer a la gente, a identificar amenazas, a reconocer cuando alguien ha estado filtrando información al enemigo. El gimnasio estaba en silencio sepulcral ahora. Incluso la música de fondo parecía haberse silenciado. Verás, os he estado observando a ti y a mi mujer durante 3 meses, continué. Las citas para tomar café que no eran sesiones de entrenamiento, los mensajes nocturnos sobre horarios de entrenamiento. La forma en que Diana empezó a ducharse 2 veces al día y a poner su móvil boca abajo durante la cena. El rostro de Adrián pasó de pálido a blanco. No había esperado que esta conversación se hiciera pública. Diana te habló de nuestra vida privada, ¿verdad? Insistí. Sobre cómo trabajo muchas horas, cómo he estado distante últimamente, cómo la chispa se ha apagado en nuestro matrimonio. Adrián miró a su alrededor nerviosamente, buscando una ruta de escape, pero la multitud lo tenía rodeado, sus móviles todavía grabando cada palabra. Lo que no te contó, dije, es que he estado trabajando esas largas horas para pagar los tratamientos de cáncer de su madre. Que he estado distante porque he estado investigando especialistas, coordinando con el seguro, asegurándome de que Leonor reciba el mejor cuidado posible. El silencio se alargó. La respiración de Adrián era superficial, presa del pánico. Diana no sabe eso todavía, continué. Quería darle una sorpresa una vez que todo estuviera arreglado. Pero, ¿sabes qué? Creo que se merece saber la verdad sobre nosotros dos. Saqué mi móvil, busqué el número de Diana y puse el altavoz. El tono de llamada resonó en el gimnasio. Javier. La voz de Diana se escuchó nítidamente. Justo salgo de la oficina. ¿Está todo bien? Estoy en el gimnasio Forcafit, dije, manteniendo mis ojos en Adrián. Teniendo una conversación con tu entrenador. Hubo una pausa. Puedo explicarlo. No es necesario, interrumpí. Adrián aquí ha sido muy educativo. Me ha contado todo sobre tu dedicación al fitness, cómo has estado muy comprometida con tus entrenamientos. Adrián negaba con la cabeza frenéticamente, articulando un no silencioso hacia el teléfono. Javier, por favor, la voz de Diana era tensa ahora. Déjame ir allí y podemos hablar en privado. En realidad, creo que ya hemos terminado de hablar. Los dos. Adrián estaba explicando a todo el mundo aquí cómo es lo suficientemente hombre como para quitarle la mujer a otro. ¿No es así, Adrián? Adrián parecía que iba a vomitar. La multitud se estaba deleitando con esto, sus móviles capturando cada segundo de su humillación. Diana, continué. Probablemente deberías buscarte un nuevo gimnasio. Y tú, Adrián, probablemente deberías buscarte una nueva carrera. Colgué y guardé el móvil. Adrián estaba retrocediendo hacia la salida ahora. Su reputación en ruinas, su confianza destrozada. Pero aún no había terminado con él. ¿A dónde vas, Adrián?, pregunté mientras llegaba a la puerta principal del gimnasio. Pensé que querías dejarme en ridículo. Se detuvo, con la mano en el pomo de la salida, atrapado entre su reputación destruida y su miedo a empeorar las cosas. La multitud seguía grabando, seguía observando cada uno de sus movimientos. Esto se ha acabado, dijo, su voz apenas audible. Déjame en paz. Ah, se ha acabado, asentí. Pero no de la manera que planeaste. Me acerqué, y Adrián se pegó contra la puerta. El entrenador confiado que me había llamado viejo 20 minutos antes ahora se encogía como un niño asustado. ¿Sabes lo que va a pasar ahora?, pregunté de forma conversacional. Esos vídeos que todo el mundo acaba de grabar ya se están subiendo. Las redes sociales se mueven rápido estos días. Los ojos de Adrián se desviaron hacia los móviles que aún le apuntaban.
Estaba empezando a comprender la magnitud de su problema. Para mañana por la mañana, todos los gimnasios de Madrid sabrán quién es Adrián, el entrenador que fue humillado por un hombre de 51 años, continué. El tipo que no pudo conectar un solo golpe a alguien lo suficientemente mayor como para ser su padre. Me tendiste una trampa, susurró. No, chaval. Te la tendiste tú solo. Yo solo te di cuerda suficiente. La multitud estaba disfrutando. La caída de Adrián estaba siendo documentada desde todos los ángulos. Su imagen de tipo duro, destruida permanentemente. Pero todavía tenía una carta más que jugar. Ah, y Adrián añadí. Deberías revisar tu contrato de trabajo. La mayoría de los gimnasios tienen cláusulas de moralidad sobre entrenadores que se acuestan con clientes casados. Malo para el negocio cuando se convierte en conocimiento público. El rostro de Adrián se volvió ceniciento. No había pensado en esa parte. Por favor. Empezó a decir, pero levanté una mano. Lo que pasa con las consecuencias, Adrián, es que no les importa el por favor. Tomaste tus decisiones. Querías ser lo suficientemente hombre como para quitarle la mujer a otro, para humillarlo en público. Ahora te toca vivir con lo que eso cuesta. Me hice a un lado, despejando su camino hacia la puerta. Pero te daré un consejo gratis, dije. La próxima vez que quieras robarle algo a un hombre, asegúrate primero de entender con qué tipo de hombre estás tratando. Adrián buscó a tientas el pomo de la puerta, desesperado por escapar. Pero antes de que pudiera irse, Diana irrumpió por la entrada, con el rostro sonrojado por haber corrido. Javier, espera, comenzó, y luego se detuvo cuando vio el estado de Adrián. Su labio partido, el pelo revuelto, la mirada derrotada en sus ojos. ¿Qué ha pasado?, exigió. Tu novio intentó darme una lección, dije con calma. No salió como él planeaba. Diana miró de uno a otro, asimilando a la multitud con sus móviles, el estado humillado de Adrián, el equipo de pesas esparcido por el suelo. Adrián, dijo con incertidumbre, pero Adrián no podía mirarla a los ojos. Su imagen como el entrenador confiado y dominante estaba destrozada. Era solo un niño asustado que se había metido en un lío demasiado grande. No es así como quería que te enteraras, me dijo Diana, con voz débil. ¿Enterarme de qué?, pregunté. ¿De que mi mujer me estaba engañando con un crío que ni siquiera sabe lanzar un puñetazo? Eso lo descubrí hace meses. Adrián empujó a Diana y huyó por la puerta, dejándola allí de pie frente a 43 testigos de su aventura. Javier, por favor, dijo. Déjame explicarte. La miré durante un largo momento, luego negué con la cabeza. No es necesario, Diana. Lo entiendo perfectamente. Pasé junto a Diana hacia la salida, pero me detuve en la recepción donde el gerente del gimnasio Forcafit estaba de pie con la boca abierta, habiendo visto claramente toda la confrontación. Quizá quiera revisar las políticas de sus entrenadores, le dije en voz baja. Y tal vez invertir en un mejor seguro de responsabilidad civil. Luego me volví hacia Diana, que todavía estaba congelada en medio del gimnasio, rodeada de gente grabando su humillación. Diana, dije, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Cuando llegues a casa esta noche, encontrarás los papeles del divorcio en la mesa de la cocina. Mi abogado ya tiene copias de las fotos de tus citas de café con Adrián y los mensajes de texto. Es increíble lo que un detective privado puede desenterrar en 3 semanas. Su rostro se puso blanco. ¿Contrataste a un detective? Los boinas verdes me enseñaron a reunir información antes de enfrentarme al enemigo, dije. Tu novio cometió el error de pensar que esto iba de músculos y actitud. Tú cometiste el error de pensar que yo era demasiado viejo y estaba demasiado cansado para darme cuenta de lo que pasaba en mi propia casa. Diana miró a su alrededor desesperadamente, dándose cuenta de que su aventura era ahora de conocimiento público, documentada en docenas de móviles, probablemente ya difundiéndose por las redes sociales. El chalet está a mi nombre, continué. Los coches están a mi nombre. Las cuentas bancarias que abrimos cuando nos casamos. Las cerré ayer y moví el dinero. Legalmente, por supuesto. Todo lo que hice fue completamente legal. No puedes hacer esto, susurró. Ya está hecho, dije. Ah, y Diana, quizá quieras preguntarle a Adrián sobre su situación laboral.
He oído que a Forcafit no le aprecian los entrenadores que crean este tipo de publicidad. Miré alrededor del gimnasio una última vez, a la multitud que todavía grababa, a la botella de agua y la toalla de Adrián abandonadas junto al soporte de pesas donde comenzó su humillación. Disfrutad de vuestro entrenamiento, dije, y salí al aire de la tarde madrileña. 6 meses después, estaba sentado en mi nuevo apartamento en el centro de Madrid, leyendo el periódico de la mañana con un café, cuando un artículo en la sección de economía me llamó la atención. El gimnasio Forcafit había cerrado permanentemente después de que una serie de vídeos virales dañara su reputación y provocara múltiples cancelaciones de clientes. Adrián había intentado encontrar trabajo en otros centros de fitness, pero los vídeos de él siendo dominado por un hombre 20 años mayor le seguían a todas partes. Lo último que supe es que trabajaba en una tienda de suplementos en Getafe. Sus sueños de ser un influencer del fitness, destruidos permanentemente por 30 minutos de metraje. Diana se había mudado con su hermana después de que el divorcio fuera definitivo. Intentó luchar por la mitad de la casa, pero la evidencia de su aventura lo hizo imposible. Las leyes de divorcio en España eran de mutuo acuerdo, pero el adulterio todavía importaba a la hora de la división de bienes cuando se presentaban pruebas tan contundentes. Había empezado a correr de nuevo, algo que no había hecho de forma constante desde que dejé el ejército. Los senderos del Parque del Retiro me recordaban por qué me había encantado Madrid en primer lugar. La Sierra de Guadarrama en la distancia, el aire limpio, la sensación de espacio y posibilidad. Mi móvil vibró con un mensaje de mi hermana en Valencia. He visto los vídeos del gimnasio en internet. Orgullosa de cómo lo manejaste, con clase. Sonreí y guardé el móvil. Los vídeos se habían vuelto virales, pero no por las razones que Adrián había esperado. Se habían convertido en una fábula con moraleja sobre la diferencia entre parecer duro y serlo, entre músculos y fuerza real. Esa tarde, conduje hasta la sierra y vi el atardecer sobre las montañas. Por primera vez en meses, me sentí completamente en paz. La vida de Adrián se convirtió en una historia de advertencia compartida en toda la comunidad fitness de Madrid, su humillación reproduciéndose sin cesar en las redes sociales mientras los socios de los gimnasios usaban su fracaso como entretenimiento, destruyendo cualquier posibilidad que tuviera de reconstruir su carrera en la industria que una vez había dominado. Diana se enfrentó a sus propias consecuencias cuando su aventura se hizo pública, perdiendo no solo su matrimonio, sino también su posición en los círculos sociales que una vez la habían acogido, obligada a reconstruir su vida bajo la sombra de su traición tan pública. Los vídeos virales sirvieron como documentación permanente de sus elecciones, asegurando que ninguno pudiera escapar de las consecuencias de sus actos. A veces, la respuesta más fuerte a la traición no es la violencia ni la ira, sino la paciencia para dejar que las personas revelen su verdadero carácter y se enfrenten a las consecuencias naturales de sus elecciones.